persona, mi madre. Mi madre, que se le caiga el moño a la boca. Ha corrido el rumor de que Wilkin Peguero, mejor conocido como Mantequilla, había vuelto a untar. Sí. Que estaba untando dinero otra vez. Con lodeo, no dije que no, así. Pero Rian. peores son los panes que se dejan poner esa mantequilla. Pero esta vez es la mantequilla suelta o de barrita. Bueno, No, entonces, luego también apareció un reportaje de la periodista comunicadora de investigación Nuria Piera, donde ella muestra personas y supuestas evidencias que indicaban que Mantequilla estaba ya de nuevo en la cárcel. Is back. Mantequilla is back. Exacto, el comeback de Mantequilla de nuevo. La segunda temporada de Mantequilla. Como The debe Prison ser. Break. Bueno, este programa, venga por aquí, acérquese un poco más para que la familia sepa que usted estuvo aquí. Claro. Siéntate en la pierna, mano. Este programa que anda detrás de qué, de las primicias, del día a día, ha traído en exclusiva a conversar con nosotros para nosotros entender y aclarar cuál es la verdadera situación al licenciado Moisés Fontanilla, nada más y nada menos que el abogado de Mantequilla. ¡Bárbaro! Aquí está la voz autorizada de mantequilla. Muy bien. La voz de Mantequilla. Don Moisés, ¿cómo está usted? Bienvenido al show perfecto. Muy bien, no sé si el micrófono va a esa distancia. No creo. Vamos a levantarlo Ay, un poco claro. más. Dele la patilla, dele la Póngalo a su patilla. nivel ahí, licenciado. Ay, Ínquese, Bueno, licenciado, bueno. ínquese. No, y también el Es el asiento no menos se baja. alimentado. Yo te Bueno. escucho bien, tranquilo. El asiento se perfecto. baja. Bueno, le agradezco que me hayan traído aquí. Yo pienso que hay un tema, vamos a decir, que está en la palestra respecto a mi cliente y yo pienso que pudiera ser la voz autorizada a los fines de aclarar aquellas cuestiones que para ustedes todavía no precisan la realidad de lo que está sucediendo en su caso. Licenciado, lo primero que tenemos que saber es su integridad física. Luego de de que el señor Mantequillo, el señor Wilkins, esté fuera de la cárcel, ¿cómo ha estado? ¿Se han acercado a usted? ¿Ha recibido amenazas? Bueno, yo pienso que no pudieron hacerlo por el hecho de que yo lo que soy es abogado. Yo creo que esa es una de las cuestiones que debemos señalar, que el abogado no es parte en un proceso. El abogado es simplemente un asesor jurídico que por aquello de lo que se establece en la Constitución, que es el derecho de defensa, pues damos nuestro servicio y obviamente nosotros no podemos colocar en indefensión a nuestros representados en el sentido de que pudiendo conocer cosas que darían al traste con quizás con la culpabilidad, pues nosotros podemos ocultar, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con las inconductas de nuestros clientes. Incluso desde el punto de vista ético, el abogado está llamado para advertirle al cliente de que tienes que detenerte, ten cuidado, no haga esto. Ahora, el fuero interno, la voluntad individual de las personas muchas veces contradicen esos consejos. Claro. Entonces, en ese sentido, nuestra integridad física siempre está bien. El abogado principal, acusador, se mantiene en comunicación porque quiere buscar la solución, sobre todo para el pago de las condenaciones civiles, y en eso hemos estado haciendo las diligencias para poderle pagar a esa persona. Pero siempre acuérdese que con el presupuesto de Wilkins, no con el mío. Exacto. Yo lo que soy es un canalizador y obviamente soy un sorprendido más de todo este escarceo noticioso y mediático que se ha producido en estos días, desde el programa Esto No es Radio hasta lo que es el reportaje de Nuria Piera. Muy bien. ¿Desde qué fecha usted es el abogado de Wilkie? ¿Y cuál fue el acuerdo monetario? Me explico. Porque en las redes sociales se había vendido supuestamente de que el señor Wilkins, a.k.a. Mantequilla, no tenía fondos para defenderse. Entonces, ¿desde cuándo usted es su abogado y cuál es el acuerdo económico? Bueno, yo soy, lo primero es que Wilkins prácticamente fue mi empleado. En su momento, cuando yo era director jurídico del Servicio Nacional de Salud, él trabajaba en el departamento de presupuesto y hacía labores internas. Siempre tuvo un negocio que tenía que ver con la búsqueda de documentos, de expedientes y eso, y él se manejaba en eso, y como yo era abogado, en su momento lo usé. Okay. Cuando él hace su emprendimiento, obviamente yo no estaba ni siquiera en la ciudad.
yo estaba haciéndome un procedimiento de operación bariátrica y tomé un año sabático prácticamente. Salí de la capital. Y él me llama ya, cuando también en el programa Esto No es Radio, y Nuria Piera le hizo algunas cuestiones y me buscó como abogado. ¿Qué ocurre? Que en ese momento yo tenía un viaje para Long Island, donde mi hermano, y me fui. Cuando me voy allá, me entero de que a él lo apresan. Le conocen la medida de coerción y yo vengo a entrar en enero del 2023 a ser su abogado. Ahora, ¿qué pasa con eso? Los abogados, los emolumentos de los abogados son muy diversos. En materia penal se cobra por adelantado. Y obviamente con las consideraciones condignas, quizás yo no le hice un cobro de alto nivel, pero a mi faltriquera, a mis bolsillos, tuvieron que entrar esos dineros porque yo tengo, desde que me gradué, que yo no cobro honorario. Yo cobro motivación. Usted como cliente, ¿Cómo así? depende si me quiere motivar o no. Pero la motivación va de la mano dependiendo de la situación del cliente. Sí. En el caso de Mantequilla, ¿cómo fue la motivación? ¿Qué tan motivado Cuando cuando yo llego al país, lo que veo es un escenario de desprovisión económica total. Él dice que tuvo, y de eso yo fui testigo, que entregar una cantidad de dinero porque por amenazas, que trajo como consecuencia la muerte de su madrastra y de su chofer. Se perdieron unos recibos, él tuvo que entregar un dinero que le habían dado para invertir, pero que él le entregó antes de tiempo a gente que no se le había vencido los recibos. Luego de ahí se producen alrededor de 100 y pico de querellas y yo paso a defenderlo contra 24 abogados. Yo solo con él. Y obviamente, acuérdese que los abogados, y en esto yo tengo que me tiene que dar un ataque de sinceridad, y lo voy a desplegar aquí. Los abogados muchas veces también vemos la parte mediática. Es decir, si el caso es de trascendencia nacional, tú lo tomas, quizás no con los emolumentos que tú pudieras cobrar en un caso, vamos a decir, del sector privado, y yo con él también aproveché ese sonido suave, como la emisora y el programa aquel, pero luego, obviamente, yo tengo que producir, porque obviamente tengo que... Muy bien, entonces en el veredicto final, licenciado, él tendrá que pagar, indemnizar a esas personas que fueron afectadas. Él cumplió condena de 3 años. No, él cumplió 2 años y 4 meses. Por lo tanto, la especulación de que sus supuestas inconductas de ahora pudieran hacer que él vuelva a prisión es totalmente descabellado en virtud de que él cumplió 4 meses más de lo que le correspondía. Él duró 4 meses de pena cumplida, pero por los procesos penales de aquí, pues obviamente tuvimos que hacer un esfuerzo de ponerlo en la calle. Entonces tendrá que pagar la indemnización. Tendrá que pagarle, pero por 2 cosas, por la condena, pero por una parte moral también. Es decir, si usted sabe que usted en su momento, porque yo le aclaré en una plataforma distinta a esta, pero con el mismo protagonista, Mira. de que Mantequilla, y parecía que era un chiste, porque a veces uno tiene que desdoblarse y no ser tan formal porque no llega a la gente. Mantequilla era él, pero habían salsa tártara, habían cachú, habían, vamos a decir, mayonesa. Aderezos varios. Aderezos que cogían dinero a Juancito, a Pedrito, a todo el mundo, y entonces iban, hacían una especie de packet y se lo llevaban a él. Pero el recibo, ¿a nombre de quién estaba? A nombre de Juanito Trucutey. Pero Juanito Trucutey le había cogido a 20 señoras, a 40 señoras. Ahora, ¿dónde se descuida Mantequilla? Que usted debió haber hecho una due diligence, una debida diligencia. Claro. Y decir, ven acá, tú me estás trayendo estos 480,000 pesos. ¿Y qué? ¿Son tuyos? ¿O de quién? No, la gente iba y se lo llevaba. De pronto habían 2 doñitas que esa persona, que el Ministerio Público nunca acusó, eso fue una debilidad, que si lo hubiese acusado, lo hubiese metido a la sujeción de malhechores y cuando viene a ver le podía poner una condena mayor. Óigame bien lo que estoy diciendo aquí. ¿Qué ocurrió? Que esos se quedaron por ahí. Pero ¿quién era que daba la cara? De manera temeraria, porque él también tenía que cumplir eso. Porque nosotros como abogados queremos poner como que los clientes de nosotros son santos. Él no fue un santo. Claro. Porque él debió, y su equipo,
haber dicho, ¿y ese dinero de dónde tú lo traes? De una doñita que empeñó su casa y se la dio, pero no fue él, porque nunca tuvo contacto con Wilkins. Por eso que Wilkins llega a su pueblo allá y nadie afecta su integridad, que fue otro acto de temeridad que yo le aconsejé, no vayas al pueblo. Pero él, con el deseo de pagar, que dicho sea de pasada, tiene recibo de gente que le pagó, fue a cobrar dinero de gente que le debe. ¿Qué hacen esa misma gente que no le quieren pagar? Que esparcen esos rumores. Pero que a la hora de la hora yo tampoco tengo la objetividad de decir si es cierto o si no, porque yo hablé con él, él me niega y yo le digo, pero ahí está tu número de teléfono que tiene que dinero, que esto, que lo otro. Y él me dice que me busquen ese número de teléfono porque no está. Entonces, si alguien está pasando por él, la responsabilidad es de él, no es de los medios, porque no podemos acusar a los medios ni a Nuria que le están eso. Ahora, hay gente que sí está haciendo acusaciones que pudieran derivar en consecuencias de naturaleza judiciales. Hay una pregunta, vamos a la génesis de la libertad de Wilkins Mantequilla. Y es en el hecho de que se supone que si lo tipificaban la condena por estafa, le tocaba mayor tiempo de condena, igual que si lo tipificaban por asociación de malhechores. ¿Cuál fue la tipificación que permitió que saliera a prisión suspendida? ¿Cuál fue la tipificación que se puso a la condena de él? La acusación únicamente fue por estafa, pero luego la magistrada cambió la calificación en la sentencia. Ajá. Y fue por sentencia. Abuso de confianza. Y por abuso de confianza, ¿qué tiempo conllevaba eso de condena? Los mismos 2 años, pero a él le suspenden 8 meses porque él había pasado todo ese tiempo en prisión preventiva por una medida de coerción. Pero adivine por qué mayormente. ¿Por qué? Por una querella que no se demostró de amenaza de un nacional haitiano, apellido de Sulmé, que hace una semana aparece abrazado de tal forma que entre 2 personas tuvieron que despegarlo con él, porque en realidad no era tal. A él lo usaron, a ese haitiano, como un modo de decidir que te amenazó esto y lo otro, porque en una llamada telefónica él le dijo, ¿qué es lo que tú me estás hablando de eso? Si aquí a cualquiera que sé yo qué, pero en ningún momento hubo una amenaza ni su vida estuvo en peligro. Pero él fue donde ese señor, porque él quería ir donde él a darle un abrazo, que dicho sea de pasada, no solamente le dio un abrazo. Ajá. ¿Qué más le dio? Algunos emolumentos económicos que produjeron una sonrisa que duró más de 1 hora y media en la comisura de los labios de ese haitiano. Él fue y le llevó porque Mantequilla va al pueblo a pagar, pero luego cuando comienza a cobrarle a la gente que se produce ese rumor, que vuelvo y digo, él lo desmiente totalmente y yo mismo, porque quien se preocupa con él es lo siguiente, porque aunque no hay no bis in idem, es decir, él no puede ser condenado por lo mismo 2 veces, pero pudiera. Aunque lo cometa de nuevo. No, ahí es donde viene. Entonces yo le dije a él y le advertí, puede haber reincidencia. Porque vi que un periodista en una plataforma dijo, los abogados le están aconsejando que como el Código Penal entra en vigencia en 1 año, él puede hacer y deshacer. No, porque él acaba de pasar 2 años y 4 meses sin existir ese código preso. Bien. Por lo tanto, no es objetivo decir eso. Pero, perdón, entonces, ¿qué se considera reincidencia? ¿Que vuelve a hacer exactamente lo mismo o cualquier cosa parecida? Sí, la pena, cuando a usted le produce una condena, se supone que tiene que haber una reivindicación ante la sociedad. Claro. Entonces, se supone que no se puede repetir el hecho. Luego del reportaje de Nuria, que fue el más contundente, que se dio este sábado y que se hizo viral, ¿usted se comunicó con Mantequilla y qué él le dijo? Usted refiriéndole, mira lo que se está diciendo en este reportaje de Nuria Piera, ¿qué él le refirió a esas imputaciones que le hacen ahí? Lo primero que él niega es, se presentó la imagen de una jipeta Mercedes-Benz. Todavía en este país, los que no han visitado Mónaco, entienden que un Mercedes-Benz es una jipeta despampanante y que normalmente se asocia de que la persona está en una dinámica económica. Entonces ponen un Mercedes-Benz sin presentar su figura y dice, él andaba en ese Mercedes-Benz. Y una voz en off de alguien hablando de unos 300,000 pesos, primero lo ponen en la conversación y luego dicen que una persona se suicidó porque le dio 300,000 pesos a él. Es decir, esa es la parte más llamativa que yo le digo a él, pero ven acá, ya hay gente eso. Y él dice, pero si en aquella ocasión que hubo más gente afeitada, nadie se cortó ni un dedo, ni se cortó una vena,
Ahora están trayendo por los pelos diciendo que una persona se suicidó porque le dio 300,000 pesos. Es decir, es algo que, vuelvo y le digo, no es Nuria, no son los periodistas, porque el periodista, ¿qué es lo que hace? Hace acopio de una información y por su responsabilidad social tiene que desplegarla ante los medios. Pero hay gente que ha hecho imputaciones con respecto a él que puede traer como consecuencia derivaciones penales. Pero él a mí me lo negó, que esa es la pregunta. Él le negó que está en esas actividades que anteriormente él ejercía. Él se lo negó. Ajá. Cuando le desea esas actividades que anteriormente ejercía, tenemos que hacer una disección porque pudiera en su pregunta y en mi respuesta configurarse una conducta que él no hizo. Ok, bien. Él anteriormente tenía un emprendimiento. Ajá, ok. ¿Qué Entonces, le llama emprendimiento? Emprendimiento, porque obviamente es una actividad que una persona hace buscando algún tipo de beneficio, pero que se presume que tiene que ser legítima. Ok, porque bien. si es ilegítima, tendría que estar todavía en prisión. Ahora, ¿qué ocurre? Él purgó esa condena. Se supone que el consejo de un abogado es decir, no vuelvas a la captación de fondos, obviamente, porque si lo haces, vas a pagar las consecuencias. Eso fue lo que yo le aconsejé. Él me dice que él no lo ha hecho. Ok, que él no volvió al emprendimiento. No ha vuelto a eso. Entonces, él estaba, usted dice, pagando. ¿Pagando qué? ¿Y de dónde sacaba el dinero para pagar? Porque yo le dije a ustedes de la primera vez que se lo dije incluso al propio, a otras personas que me entrevistaban. En realidad él no era prestamista, pero sí él hizo inversiones. Y esa gente, cuando nosotros nos dirigimos ante ellos, a los fines de que nos devuelvan dinero para hacer acuerdos, y le variaban la medida, no decían, nosotros no vamos a devolver. Yo tengo visitas de personas donde yo fui. Sí. Él va a su pueblo, Sí. eso es lo que él me dice. Yo le digo, ¿cómo tú te apareces en el pueblo? Porque veo que todo el mundo que lo abraza, aparece en fotos y todo. Dice él buscando que me paguen para yo devolver el dinero. Y luego dicen, sí, pero lo que están diciendo no es que tú fuiste a cobrar dinero, sino a captar. Y dije que está en la bomba fulano, y dije que en una libreta. Es decir, están diciendo que en aquel momento él le daba recibo y el pueblo era un pueblo desprovisto de intelectualidad para dar dinero. Y dije que ahora en una libreta le están dando dinero. Entonces, ¿qué pasa? Él dice que él no ha captado, pero es lo que le dice a su abogado. Yo como abogado, él no puedo venir a decir aquí lo que los medios están diciendo. Ahora él, con su conducta, tiene que demostrar de que ciertamente esos son rumores falsos, que según él se lo atribuye a las personas que él le fue a cobrar. Pero yo le digo, no, pero tú también tienes que objetivamente señálalo, dame nombre, dame apellido y procede judicialmente. Sí. Porque es muy fácil tú escudarte de ahí. Entonces él dice, sí, yo voy a hacer los sometimientos condignos y voy a hacer las indagatorias. Porque yo le dije, a ti nada te sirve con tú irte contra un medio de comunicación. Ahora, hay periodistas y hay personas que están haciendo acusaciones directas. Y esas acusaciones directas obviamente pueden traer consecuencias. A mí no me gustaría desplegar mi esfuerzo profesional atacando un medio de comunicación. Porque el medio de comunicación también, en mi fuente también de yo Claro. Exactamente. Y el mismo de defenderse. Por ejemplo, ¿por dónde yo lo estoy defendiendo? Es por un medio de comunicación. claro. Sí. Ahora hay personas que se aprovechan de eso y están haciendo como acusaciones directas. Este estafador, él no fue acusado por estafa. Tienen que tener cuidado. Sino por abuso de confianza. Abuso de ¿Qué confianza. es el abuso de confianza? Para Exacto. Por El si acá abuso de de salud y confianza. tú me tiras la boca. El abuso de confianza. Pedí un frito y coge la carne. Exacto. ¿Qué es abuso de confianza en esa tipificación penal? Se tipifica el abuso de confianza cuando una persona con la cual existe algún tipo de vínculo, vamos a decir, de familiaridad que pueda haber laboral, hay una subordinación, hay una confianza inherente a esa relación que es traicionada, lo que pone al afectado en una etapa de vulnerabilidad por la confianza que te tiene. Entonces te dice y te entrega unos fondos y tú esos fondos, en vez de invertirlo en tal o cual cosa, lo usaste o lo destinaste para otros asuntos. A ver si entiendo. A Mantequilla le entregaban un dinero. Ajá. Él le decía que el dinero era para invertirlo y darle a ellos los dividendos de la inversión. Y resultó que no, que él se quedó con esos cuartos y estafó a la gente. No, al revés. Ese era el abuso de confianza. No, él cogió ese dinero y Ajá. frente a la presión que le hicieron, que atentaron contra su propia vida, antes de vencerse los recibos, Sí. agarró y pagó
alrededor de 70 millones de pesos en la villa que él tenía, algunas personas bajo amenaza y de todo. ¿Qué pasa? Cuando lo que le habían entregado el dinero en esos meses, ¿y dónde está el dinero? No, yo tuve que entregarlo. Comenzó a hacer acuerdos con la gente, pero la gente no se llevó de eso y le metieron 120 querellas. Ok. Entonces, pero usted dice que él pagó 70 millones. Sí. ¿A quiénes le pagó el 70 millones? a las personas que él había hecho algún tipo de captación en lo que no se le habían vencido. La cuestión, porque la teoría de la duplicidad y eso era más promocional que otra cosa. Pero él prometía duplicar el dinero. Él ¿O no? decía que él tenía actividades que podían generar más de la duplicación. Y yo te hablé lo que yo te decía. No, yo te lo voy a decir. Más yo de te la lo voy a duplicación. decir. Yo te lo voy a decir. Sí. Cuando él hablaba respecto de la compra de terreno en zona de Miche, en la zona del este, que la compraba en pesos para venderla en dólares, eso te pudiera generar más de la duplicidad. Y ustedes lo saben. Yo voy, compro un terreno en 10 millones de pesos, le hago todo un trabajo, lo urbanizo, le hago esto y de pronto lo vendo en 3.5 millones de dólares a un ruso. ¿En cuánto se multiplicó? Es decir, lo que pasa es que la gente veía, porque mediáticamente era que usted le llevaba 200 mil pesos y él te iba a dar 400 mil. Claro, claro. Entonces yo siempre dije, él no se hizo acompañar de un equipo técnico, porque incluso él registró el nombre, registró la compañía, recibía todo a través de la compañía, pero el personal nunca lo ayudó, porque también se quedaban, algunos de esa misma gente se quedaban con los cuartos. Vamos a una última pregunta de Ivonne, porque vamos a hacer una pausa y vamos a venir con la segunda parte de este bloque. Bien. Usted dice que él fue acusado entonces y tipificado como abuso de confianza. Condenado, acusado por estafa únicamente. Perfecto. Entonces, si ahora alguien lo quiere acusar de estafa, ¿entiende? No sea abuso de confianza, ¿se puede? En dado caso. En este caso siempre le digo, si hay un hecho nuevo, probado, y que su conducta se subsuma respecto de los elementos constitutivos de ese tipo penal, pudiera ser acusado. Ok. Pero vuelvo y le digo, una acusación no es lo mismo que la prueba. No, claro. Actori incumbi probatio. Es decir, todo el que actúa en justicia debe probarlo. Y el que dice que es inocente, obviamente, lo primero que tiene que buscarse un abogado bueno. Él no ha tenido esa suerte, pero por lo menos yo estoy aquí. Y que demuestre su inocencia. ¿Por qué será? Señores, vámonos para una pausa y venimos con un bloque especial con el abogado de Mantequilla y otro invitado que tenemos aquí. Vamos allá.